Bueno, pasemos a ver que el concepto de matrices irregulares. Decimos una matriz irregular cuando la cantidad de elementos de cada fila varía entre una y otra. Gráficamente vemos que esta fila tiene 2 elementos, 4 elementos, 3 elementos. Para proceder a crear matrices con estas estructuras, primero debemos crear cuántas filas va a tener la matriz. La sintaxis es asignarle al nombre de la matriz, cuando indicamos el operador new, solamente la cantidad de filas y dejando los corchetes vacíos para las columnas. Y luego ir creando cada fila. ¿Cómo vamos a ir creando cada fila? Mat su índice 0, indicamos, creamos la primera fila de la matriz, new in 2 elementos, crearemos esta fila. Luego de la fila 1 la creamos con 4 elementos y finalmente la fila 2 con 3 elementos. Pasemos a ver cómo implementamos esto en Java. Creamos el proyecto 94, pasemos a crear el proyecto 95. Vamos a crear una clase, le vamos a llamar matriz irregular. El programa dice confeccionar un programa que permita crear una matriz irregular y luego imprimir la matriz en forma completa. Vamos a cargar por teclado cuántas filas queremos y cada fila cuántos elementos queremos. Vamos a definir como atributo un objeto de clase scanner y definiremos nuestra matriz igual que las otras. Importemos la clase scanner del paquete Java util y planteamos el método cargar. El método cargar vamos a proceder a crear el objeto teclado primero. Y ahora nos pregunta cuántas filas quiere crear la matriz. Cargaremos una variable entera mediante el objeto teclado, llamamos al método neckIn y creamos la matriz con la sintaxis que vemos acá a la izquierda. New in es una matriz de enteros de tantas filas según el valor que hemos ingresado y dejamos vacío los corchetes. Bueno, ahora procedemos a recorrer las filas de la matriz f menor a mat.len, que va a devolver la cantidad de filas que tiene la matriz. No importa que no se hayan creado cada fila, sino la cantidad de filas que tiene la matriz. Y ahora vamos a preguntar cuántos elementos quiere en la fila. Podemos mostrarle la fila, la variable f, y vamos a separarlo con un 2 puntos. Entonces vamos a cargar la variable columnas. La variable columnas la vamos a cargar mediante el objeto teclado, llamando al método neckIn. Y ahora sí, a la matriz en la fila f procedemos a hacer new in y cuántos elementos, lo que diga la variable columna. Entonces estamos utilizando la sintaxis que vimos acá. Cuando f vale 0, vamos a crear una fila con 2 o con el número que cargue en la variable columnas. Y acá ya está creada la primera fila en la primera vuelta del for. Y con otro for vamos a cargar toda esa fila. Preguntamos a la fila respectiva cuántos elementos tiene y procedemos a incrementar el contador y a cargar esa fila de la matriz. Ingrese elemento y pasamos a cargar mat su índice f, su índice c y llamamos al
teclado.netin. Con esto tenemos que puedo ir cargando una fila de matriz sin haber creado las otras filas de la matriz. Nos queda imprimir la matriz. Nuestra matriz regular se imprime igual que una matriz regular en principio, como hemos hecho nosotros. F empieza en 0, F menor a mat.length, la cantidad de filas que tiene la matriz, y dentro de este for planteamos el for para recorrer las columnas. Inicializamos en 0 mientras C sea menor a mat subíndice F. Preguntamos la cantidad de elementos que tiene esa fila de la matriz. Entonces acá procedemos a mostrar system.out.print, imprimimos mat subíndice F subíndice C. Vamos a dejar un espacio blanco y cuando sale el for que debemos imprimir otra fila, vamos a hacer un salto de línea imprimiendo un print line vacío. Para probarlo si funciona, vamos a en la main a crear un objeto de clase matriz irregular. MI le vamos a llamar al objeto, interpretador new. Procedemos a crear el objeto y llamar al método cargar y llamar al método imprimir. Probemos nuestro algoritmo. Vamos a crear una matriz similar a la que estamos viendo acá del lado de la izquierda. Vamos a decir que tiene 3 filas. ¿Cuántas filas quiere ingresar? 3. ¿Cuántos elementos quiere en la fila 0? 2. Y vamos a cargar el 1 y el 2. ¿Cuántos elementos quiere en la fila 1? 4. Entonces vamos a cargar 1, 2, 3 y el 4. ¿Cuántos elementos quiere en la fila 2? 3. El 1, el 2 y el 3 son los elementos. Y ahí tenemos la impresión de la matriz irregular. Fíjense entonces, la declaración de la matriz, ya sea regulares y irregulares, es la misma, pero cuando la creamos sí varía. Primero creamos la cantidad de filas que va a tener la matriz y no indicamos nada con respecto al valor de columna. Si acá si indicáramos un número, ya se crea una matriz regular. Las irregulares hay que crearlas en 2 pasos. Primero la cantidad de filas y luego acá planteo dentro del for voy creando cada fila indicando cuántos elementos tiene cada fila, o lo que indica cuántas columnas tendría cada fila. Apenas se va creando una fila ya podemos trabajar esa fila. No hace falta que se cree toda la matriz irregular para empezar a cargar los elementos. Si yo creo ya una fila de la matriz, ya puedo pasar a empezar a cargar elementos en esa fila de la matriz. Y para imprimirla, si tenemos en cuenta de disponer en el for interno, preguntarle la cantidad de elementos de esa fila en particular, va a funcionar, porque cada vez si la primera fila tiene 2 elementos, mat subíndice 0.length va a devolver un 2, que son 2 elementos el length de la primera fila. Y cuando f valga 1, que estaré preguntando si yo he creado con 4 elementos, va a decir mat subíndice 1.length va a devolver 4. El for interno ahí se va a repetir 4 veces. Por eso logro que el primer for se repite 2 veces, el for interno 4 veces y 3 veces. Este es el algoritmo que también utilizamos con matrices regulares, pero gracias a que ya habíamos utilizado esta sintaxis, irle preguntando a esa fila en particular cuántos elementos tiene. Bueno, habrá situaciones donde conviene utilizar matrices regulares o situaciones donde conviene utilizar este tipo de matrices irregulares. Estas matrices irregulares también se las llaman matrices dentadas, ¿sí? Con distintas cantidades de elementos en cada fila. Hasta acá el video. Gracias.